Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, con pilas cargadas y preparada para volver. No sé si decirte feliz año, eres de las que ya molesta o antes lo comentábamos también y luego a ver, Emilio, ¿qué piensas si eres de las que le molesta o no? No, yo creo que se puede seguir diciendo. Si no has visto a alguien desde el año pasado, pues todavía tienes como, ¿no? El derecho a Ya, decirlo. yo hace tiempo, bueno, más que eso, yo hace tiempo vi a Berto Romero decir que él hasta marzo va diciendo feliz año, ¿no? Por si se encuentra alguien. Entonces, bueno, oye, yo Bueno, me cojo esa teoría, pero evidentemente es nuestro primer programa. Pues venimos de hablar de izquierda española, de conocerla un poquito más, de saber exactamente qué propone este partido y sobre todo quién hay detrás. Y contigo tenemos una misión, decía yo al inicio del episodio y la presentación, que nadie se podía perder tu sección, nunca, pero esta vez con más interés porque precisamente lo que queremos saber es, más allá de las declaraciones, más allá de quién hay detrás, pues saber si exactamente hay posibilidades para Izquierda Española, es decir, si tiene algún hueco en cuanto al sistema electoral, es decir, unas posibles elecciones. Y claro, eso sí, antes de meternos en harina y ver cómo nosotros, a ver, no es que nos lo hayamos inventado, sino que realmente hemos tratado de buscar en los datos si tendría un hueco, vamos a ponernos un poquito técnicos porque, Lidia, tú has necesitado desgranar un poquito a Izquierda Española para luego tratar de adivinar si esto tendría hueco o no. Y lo primero es tratar de definir ideológicamente a Izquierda Española. No sé, Lidia, si eso ha sido una misión imposible o has podido hacer algo. bueno, pues ya mi compañera Alba ha dado algunas pinceladas de cómo es este partido y quiénes lo componen, pero bueno, realmente no tenemos muchos datos a nivel ideológico porque, bueno, pues por ejemplo no tenemos un programa electoral al que podamos acudir, ya que se acaba de constituir, pero sí que tenemos una organización que podríamos decir precursora, que se llama El Jacobino, que nació en 2020 en plena pandemia y que ya desde 2021 pues se definía un poco como un think tank de izquierdas. Y creo que esto es un poco a partir de sus publicaciones o las apariciones de sus miembros en medios de comunicación y redes sociales desde donde podemos tratar de trazar estos rasgos ideológicos. Investigando un poco por su web, por la web del Jacobino, vemos que sus principales puntos son trabajo, organización territorial, redistribución, ciudadanía, Estado social y futuro. Curiosidades que he visto, bueno, pues que llevando por nombre el del partido Izquierda, en primer lugar, se entiende pues que hablen de trabajo, de derechos laborales, también de redistribución, donde apuestan por una reforma fiscal progresiva, armonización fiscal y donde añaden que, bueno, que el peso de los impuestos debe caer sobre quien más tiene. Y bueno, pues también defienden claramente educación y sanidad públicas, así como vivienda y pensiones garantizadas. Entonces, esta es la parte más de, pues, a lo mejor económica o de gestión y en cuanto a valores, sí que nombran un poco el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres. También mencionan temas en relación con esto, como la conciliación o la garantía del aborto, pero, por ejemplo, enmarcan la discriminación por orientación sexual dentro de todo lo que tenga que ver con discriminación por temas racistas, ideológicos, religiosos, familiares, de etnia, origen, orientación o identidad sexual o por razones de aporofobia, enfermedad o discapacidad. Y todo esto lo enmarcan como delitos de odio. Entonces, bueno, no distinguen nada y lo meten todo un poco en el mismo saco y también mencionan un poco por encima la lucha del cambio climático. Sí, o sea, un poquito no se encaja en estos partidos de izquierdas. Hay que decir que sobre el Jacobino no lo había comentado hasta ahora. Ese audio que hemos escuchado de su líder, de Guillermo del Valle, que hemos escuchado en la introducción, precisamente venía de esta organización del Jacobino, que digamos, como tú decías, Lidia, es la organización previa a la constitución del partido. Y si bien es cierto, como tú decías hace unos minutos, Alba nos estaba explicando qué hay ahí en Izquierda Española, quién hay detrás, pero no sé si más allá de esta introducción hay algún posicionamiento más o algo que haya dicho el propio candidato y sobre todo que nos vaya a ayudar ahora en tu sección a intentar desgranar si tiene hueco electoral. Bueno, pues lo que decía hasta ahora son un poco lo que muestran en su web, pero va en sintonía con las declaraciones que ha dado Guillermo del Valle, que es bueno, el candidato principal en algunas entrevistas.
En primer lugar, sobre la organización territorial, bueno, esto es un punto muy fuerte de este partido, que vamos a ver un poco más adelante la relevancia que tiene, pero bueno, tiene muchas declaraciones en todo lo que tenga que ver con esto. Entre ellas, pues rechazan absolutamente la cesión literalmente a los nacionalismos y apuestan por la recentralización del Estado en materias como educación, sanidad, seguridad, justicia, fiscalidad y política medioambiental. También defienden el concepto de universalismo en contraposición al identarismo y de los nacionalismos. Sobre esta centralidad del Valle la defiende en base a, pues, dice él, motivaciones económicas y sociales, ya que considera que es la condición de posibilidad para la seguridad social, la redistribución y las verdaderas posibilidades de emancipación de los más débiles. Entonces, bueno, como veis, de esto lo tienen bastante claro y marcan una agenda que a mí me parece bastante relevante y diferenciadora a priori de otros partidos de izquierdas. Luego tiene declaraciones relacionadas con la gestión económica, donde el candidato declara que hay que recuperar la intervención pública, explicando que no nos tiene que dar miedo decir que en sectores estratégicos tiene que haber una participación estatal parcial o más que parcial. Bueno, aquí vemos, bueno, esto podrían ser, pues eso, claramente medidas de izquierdas o socialistas. Bueno, en línea con lo que veíamos en el Jacobino menciona que habría que reformar el sistema fiscal para que sea justo y progresivo y volver a poner sobre la mesa cuestiones como el trabajo, los derechos laborales, la vivienda o la iniciativa pública. Y bueno, como veíamos del tema del feminismo y el colectivo LGTB, el cambio climático, bueno, lo que podríamos entender como los valores postmaterialistas, aquí Del Valle dice que ve en el feminismo una lucha tan legítima como necesaria, y lo mismo con el ecologismo, pero añade, hay un pero, que hay que legislar con cabeza y sin olvidarnos del eje principal, que es la clase trabajadora. Bueno, a mí este punto me parece bastante relevante, ya que en la web también hablan de ir en contra del adoctrinamiento posmoderno. Entonces, bueno, creo que aquí sí que se quedan quizá algo más conservadores. Entonces, por resumir, yo veo tres ejes ideológicos principales. El primero, el meramente ideológico, ¿no? El que se ubican en el espectro en la izquierda, todo lo relacionado con la redistribución o los servicios públicos. El segundo sería esta parte territorial claramente centralista. Y tercero, pues valores sociales quizá diría más conservadores. Estos tres ejes ideológicos interesantes, pero empecemos por el primero y vamos ya al meollo y vamos a lo interesante. ¿Hay hueco en la izquierda para que entre un nuevo partido como Izquierda Española? Pues bueno, según los datos, la izquierda ya está bastante copada y es que tenemos a un partido socialista que es muy fuerte en este espectro, donde el grueso de los votantes del PSOE está entre el 3 y el 4 en la escala ideológica, que bueno, recuerdo que la escala va de 1 a 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Y bueno, aunque mayoritariamente los votantes del PSOE están en este 3-4, los votantes socialistas se distribuyen y son bastante fuertes entre el 1 y el 5, así que ocupan todo este espectro y es donde el PSOE es más fuerte. Luego tenemos a Sumar, que es más fuerte en el 3, pero su fuerza se queda en el 4, no llega a este 5 como llega el PSOE, entonces es un partido que queda un poco más escorado a la izquierda, pero que es fuerte en este lado de la escala. Por tanto, podría llegar a caber un partido, pero necesitaría un elemento diferenciador de Sumar y PSOE para poder hacerse un hueco en un espacio que ya está bastante lleno. Lo que precisamente nos lleva al siguiente punto. El PSOE y Sumar pues no son los únicos partidos de izquierdas que tenemos a los partidos que ya sean regionalistas, nacionalistas o incluso independentistas a lo largo del país con el BNG, Bildu, Esquerra o Compromís. Por lo tanto, el hueco distintivo podría estar en la que Izquierda Española se presente como la contraparte de estos partidos de izquierdas de tinte nacionalista periférico, vamos a decir, y que ellos se erijan como esa izquierda centralista. Claro, ¿cuántas veces en esta sección hemos comentado lo de los dos ejes en los cuales decidimos el voto? Uno es el ideológico, en el cual vemos que no tiene cabida porque como estás comentando, más allá del 3 no creo que se vaya Izquierda Española, no creo que se presente como un 1, un 2, por tanto, lo va a tener difícil por ahí. Y nos queda el otro eje, el nacional. Pero claro, aquí hay una pregunta también interesante. ¿Hay cabida para una izquierda nacionalista, pero en el sentido español o centralista? Pues bueno, como decía, yo creo que este es el punto clave y más en este momento, ya que además no me parece casualidad que el proyecto del Jacobino haya impulsado un partido justo después de la amnistía y todo lo que ha acarreado esto. Sí que creo que desde Izquierda Española están tratando de dar cabida a ese votante de izquierdas, pero que es opuesto a los nacionalismos o independentismos. Y de ahí claramente la elección de la palabra española, que hay que tenerla bastante en cuenta para ponerla en el nombre de un partido. Pero claro, existe este votante, o sea, existe
esta persona de izquierdas centralista? Pues bueno, para eso he mirado el último barómetro de 40 dB porque nos permite contraponer la escala ideológica que veíamos antes y una escala que vamos a llamar territorial, donde el 0 sería máxima descentralización, incluyendo la posibilidad de independencia, y 10 sería el máximo centralismo. Y bueno, la realidad es que los ciudadanos que se consideran de izquierdas en España mayoritariamente tienen posiciones descentralizadas. De hecho, si nos pudiésemos imaginar un gráfico en nuestra cabeza, por cada punto que nos movemos a la escala a la derecha, nos movemos también un punto en la escala para ser más centralista. O sea, es bastante proporcional. Como decía, para que lo tengamos un poco más claro, el grupo ideológico de izquierdas, ¿vale? Que los he agrupado entre estas personas que se ubican entre el 1 y el 4 en la escala ideológica, el 50% tiene posturas descentralizadas, es decir, estas que irían entre el 0 y el 4 en esta escala territorial. Luego tenemos un 30% de ciudadanos de izquierdas que se ubican en el 5 en el eje territorial, es decir, justo en el medio, que es, pues yo no sé, esto de pues ni una cosa ni la otra. Y el 20% restante sí que prefiere el centralismo. Entonces, aunque mayoritariamente podríamos decir que las personas de izquierdas no están a favor del centralismo, sí que hay un 30% que no es nada desdeñable, que está ahí un poco en el medio, ¿no? Como que no sabría muy bien, tampoco le disgusta esta idea de centralidad y quizá pues no sería tan difícil de convencer. Ujú. Eso en cuanto a ver si tiene un hueco en esta parte, porque, claro, recordemos que lo que estamos tratando es de ver si realmente este partido tendría alguna posibilidad de conseguir representación, de tener algún impacto en autonómicas, en generales, etcétera. Pero déjame que termine por una cuestión que a lo mejor alguno ha escuchado y dice, hombre, no, y le ha petado la cabeza, que es cuando tú has dicho que este partido lo podíamos resumir en 3 ejes, y el tercer punto has dicho que es un partido de izquierdas con valores sociales conservadores, y a lo mejor a alguno le ha entrado la pantalla del 404 page not found, ¿no? Entonces, ¿esto es compatible o es posible? O sea, ¿tienes hueco así? ¿Es posible una izquierda con valores conservadores? Bueno, yo este asunto creo que es súper profundo y podríamos estar casi que un episodio entero hablándolo y es lo que tiene, bueno, relación con esto que se ha denominado rojipardismo, que es un término, de hecho, bastante antiguo, pero que se ha vuelto a utilizar en los últimos años, y es esta izquierda que anhela un poco el pasado y que repite aquello de que el tiempo pasado fue mejor y defienden ideas pues como de la familia, todo lo que tenga que ver con el ámbito rural versus esa vida frenética urbana y bueno, esto que mencionaban y a mí es que me ha llamado mucho la atención en la web del Jacobino de esto de ir en contra de los valores posmodernos, pues creo que va un poco por ahí, a pesar de que aún no tienen como unas declaraciones muy claras al respecto. Evidentemente no están en contra del feminismo, como veíamos, ni del colectivo LGTB, pero sí que lo cogen un poco con pinzas. Yo, por hacerlo ya, ser menos técnica, a mí Izquierda Española me recuerda a ese tío que tienes, ¿no? Como de unos 40, 50 años, que ha votado toda su vida al PSOE, pero que esto de la amnistía no le hace ninguna gracia y lo de las feministas y los ecologistas como que le pilla un poco lejos. Entonces, me da la sensación que es un poco ese tipo de votante, un poco, no sé, un poco García Paje, ¿no? Me da la sensación. Pero bueno, en resumen, creo que este partido que quiere defender esta izquierda que digamos en lo económico, sí que se queda un poco más diferenciada en esta parte más social, por así decirlo, y por supuesto la organización territorial del Estado, que creo que es la verdadera clave. Ya te digo yo que vamos a hacer un reel con tu definición de izquierda española, ¿eh? Esa ha estado... No, pero realmente, a ver, lo decía yo antes cuando te lo preguntaba, ¿eh? Definirse, o sea, ser izquierda y a la vez valores tradicionales, hombre, sobre todo a mí lo que me crea curiosidad, y evidentemente contigo, Lidia, tendremos la oportunidad cuando salgan nuevos barómetros de ver qué posibilidades tiene a nivel electoral, porque al final todo se resume en eso, es decir, es muy interesante ver cómo nace un partido, ver cómo se crea, si tiene gente con nombre, algún mediático detrás. Pero evidentemente luego ¿cómo sería esto? ¿No? El público soberano, en este caso los votantes, pues son soberanos y al final van a decidir si realmente tienen hueco o no. Pero sí, a ver, recuerdo un poco, igual que cuando has dicho lo de esa izquierda que pensaba que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues yo te voy a decir que se me ha venido la imagen de Felipe González, por ejemplo, cuando has dicho eso, ¿no? Una izquierda Justo. que cualquier tiempo pasado fue mejor. De todas maneras, evidentemente, como siempre estamos atentos a los barómetros, no me cabe duda que en uno de los próximos, si no en el próximo que podamos comentar, pues seguramente tendremos ya unos primeros datos, ya no solo sobre, que me parecerá muy interesante el porcentaje de voto que obtenga, sino de a quién se lo está quitando.
que para mí eso es muy importante, luego lo hablaremos también con Emilio a nivel europeo, de cómo a veces no es una cuestión de robarle votos dentro del bloque de la izquierda. Espérate que no sea que le robe votos a otros partidos. Comentábamos con Fran antes el caso de Ciudadanos, que le quitó votos a PSOE y PP a la vez. Por tanto, interesante de ver, eso sí, serán próximas semanas, pero como siempre, Lidia, un placer escucharte y evidentemente en el próximo episodio te esperamos. Yo encantada, seguiremos a ver desgranando a ver hacia dónde va esto.